A continuación, programa apto para todo público. Buen día, aquí estamos nuevamente compartiendo con ustedes para seguir construyendo y defendiendo la patria, haciéndolo a partir de los argumentos de estas disquisiciones y cavilaciones necesarias. Ustedes saben ya que se ha dado una reunión importante impulsada por UNASUR. El señor John Kerry ha dicho que los Estados Unidos, para que ustedes vean cómo son las arrogancias, de manera que no piensen que ellos son torpes, porque aquí alguna gente dice, oye, qué torpe, qué bruto. No. El que es superbio, arrogante, él va por el mundo arrollando y él se cree el centro, él ve a los demás como menos. John Kerry ha dicho que Estados Unidos no actuará en relación a Venezuela porque ya se ha iniciado un diálogo. Imagínate, quiere decir que si ese diálogo que lo ha planteado el gobierno nacional no se hubiese planteado, ellos van a seguir actuando. Eso tiene una interpretación en el discurso. Y a mí me parece bien interesante que en América Latina le estemos quitando ya espacio con lo de UNASUR, Mercosur, el ALBA, Petrocaribe, todas estas organizaciones, la CELAC, porque evidencian que ellos ya no pueden seguir mirándonos como si fuésemos el patio trasero. La actuación de la gente que está apoyando y acompañando este diálogo, porque es un diálogo. No nos confundamos. En la estructura semántica un diálogo es conversar, hablar. Eso es importante, parlamentar, intercambiar ideas. Bueno, hay cosas que no estamos de acuerdo. Hay dos visiones allí, dos visiones de país, dos visiones sociales. Yo tengo ya a mi invitado y con él quiero conversar, porque incluso ya en la propia derecha la desesperación del sentido de la intolerancia y el autoritarismo es tal que ponen que Guillermo Aveledo estaba cabizbajo, ¿no? Si suponte que en ese momento tú empiezas a escribir, yo no es que voy a defender al señor, que yo lo conozco, entonces ya estaba, o sea, entre ellos mismos un desastre, ¿no? La paranoia que tienen. Y yo estoy acá ya con José Luis Pacheco Simanca. Fue antaño dirigente estudiantil. Hace muchos años. Años 50. Ogaño reciente. Años 50. Un intelectual venezolano, escritor, que yo he dicho que estos son los que tenemos que emular, José Luis. Sé que lo que voy a decir no te gusta, pero yo sé lo que creo que nosotros deberíamos hacerte un homenaje y yo me voy a inscribir allí. Te lo digo para sorprenderte, porque tú eres un intelectual venezolano, un hombre de talento, no de meritocracia, de talentocracia, que yo creo que nos estás sembrando con lo que estás haciendo, porque sigue siendo una referencia para nosotros. Pero a mí me gusta decirle las cosas a la gente, pero hay que decírsela aquí, no esperar que se muera, ni esperar que se retire a sembrar flores. No, con todo todavía hay utilidad. Claro. José Luis, hoy la revolución está amenazada. Eso es lo que queremos hablar en el día de hoy. Te hemos invitado, te agradecemos por tu múltiple responsabilidad, que nos puedes ayudar a orientarnos con estos argumentos, todo este acecho que tiene el proceso revolucionario. Bueno, primero te digo que ante cualquier llamamiento tuyo, pues siempre estamos presentes. Pues, ¿no? Primero porque sabemos perfectamente bien la importancia que tiene este programa, los temas que tú tratas, ¿no? Y los objetivos que persigues, pues, que son precisamente eso, lo has dicho, ¿no? De que revisemos nuestra revolución, de que pensemos nuestra revolución, de que mejoremos nuestros procedimientos, de que definamos mejor y de que en fin de cuentas captemos más personas por el pensamiento y por la cultura y no por lo material, no porque le damos más o le damos menos, ¿no? Cuestión que no deja también de ser importante, indiscutiblemente, ¿no? Yo concuerdo contigo en que el proceso revolucionario está viviendo un momento muy importante. Yo no lo defino ni de malo, ni de trágico, ni de bueno, sino muy importante, como todas las revoluciones. Las revoluciones son cuerpos vivos y se van manejando en la vida y van cambiando, van mutando, se van adaptando. Y depende de la capacidad del pueblo que lo respalda y depende de la capacidad de los dirigentes y depende de la capacidad de quienes de alguna u otra manera influyen sobre el proceso, que se tome un camino realmente hacia la revolución o esta sea perdida. Hasta ahorita la historia de las revoluciones
no es gratificante, por decirlo lo menos. La mayoría de los sueños se han perdido, las revoluciones han fracasado, o no han fracasado, han mutado, diría yo, han cambiado. Porque uno no puede decir, por ejemplo, que una revolución, quizá una de las más auténticas que ha existido sobre el planeta, que es la vietnamita, haya fracasado, sino que los vietnamitas se han adecuado a un cuadro geopolítico donde ellos están inscritos, ¿verdad? Y para sobrevivir como pueblo y mejorar como seres humanos, como especie, pues han tenido que entrar en un juego. Pero ese juego también tiene, ¿cómo decir? Es como un juego necesario. Claro. En el mundo presente. Esa idea autárquica que se tenía de la revolución y que estableció el camarada Stalin en una época, del socialismo en un solo país, ¿verdad? Y de que tú podías, dentro de los límites de un Estado, hacer el socialismo tú solo, ¿verdad? La historia ha demostrado que no es posible, ¿no? El socialismo es un caminar de la especie humana en general, es una cuestión mundial, como decían pues el viejo Mar y los teóricos fundamentales del socialismo. Y eso tenemos nosotros de que verlo así. Lo que uno sí puede hacer, evidentemente, dentro del sistema mundial es impulsar en algunas conexiones, en algunos tramos, en algunas cuestiones, cosas nuevas, modelos nuevos, para engendrar relaciones nuevas que incidan sobre el proceso en general, sobre el contexto. Y por eso yo creo que esto le da una gran oportunidad a Venezuela. Venezuela ha venido implantando un modelo revolucionario distinto, lo que hemos llamado nosotros el socialismo del siglo XXI o el socialismo bolivariano, que tiene una característica muy importante, que es más cultural que economicista. Pese a que no se hace tanto acento en la realidad, en el hacer, en lo cultural, es un proceso fundamentalmente cultural. Y precisamente lo que tiene la gran división en este momento y el gran enfrentamiento es también principalmente cultural. Sí, porque es que indiscutiblemente son dos visiones de la vida, ¿no? Exacto. Una visión, pudiéramos sintetizarla, egocéntrica, que es consumirse en el sí mismo sin importarle a nadie, y una visión alocéntrica o alterocéntrica, pensar en el otro, en el colectivo, ¿no? Que no son iguales, no se parecen. Y además que deberían estar marcadas incluso por la influencia cristiana, que es el hecho de la confraternidad y la solidaridad, y es la acción egoísta, por el contrario, a la que estamos contrapuestos. Sí. Porque al otro se le ve bajo la limosna, bajo la caridad, y no el derecho, ¿no? No, fíjate que hay un detalle que tú lo manejas mejor que yo, es un tema de tipo antropológico y psicológico prácticamente, de que la especie humana, el ser humano, pues, la condición humana es muy compleja. Somos muchas cosas a la vez. Somos por una parte Homo sapiens, o sea, una personas que planificamos, que pensamos, que reflexionamos, etc. Pero al mismo tiempo somos Homo demens. Somos locos, hacemos barbaridades, desvariamos, creemos en cosas raras, nos exaltamos, ¿verdad? Somos Homo faber, o sea, somos hombres que hacemos cosas, ¿verdad? Que creamos instrumentos, ¿verdad? Que vamos creando la tecnología y la ciencia, y al mismo tiempo somos Homo ludens, personas que están en el juego, en el vicio, en la apuesta, en la tarifa, y somos hombres económicos al mismo tiempo, y somos hombres botaratas. O sea, todo eso coincide en la especie humana y se va manifestando un aspecto más con más fuerza o un aspecto con menos fuerza según el momento histórico que se está viviendo. Con tu permiso, estamos con José Luis Pacheco Simanca. José Luis es ingeniero de profesión, pero es intelectual venezolano dedicado pues a todo este proceso creativo que implica pues la talentocracia, para nosotros un elemento fundamental que se contrapone a lo que es la meritocracia, que es ese acumular pero de estudios y títulos que no tienen o conocimiento ninguna acción liberadora. Ya volvemos para seguir construyendo con el argumento. Ya regresamos con Hoy en Contexto. Viendo Hoy en Contexto.
Bueno, continuamos. Estamos acá con el doctor José Luis Pacheco Simanca. Oye, José Luis, decirle a uno dirigente estudiantil, dirigente juvenil, por allá a finales de la década de los 50, en aquella resistencia, tú eras un estudiante en Mérida. En Mérida. En Mérida, si tú fuiste estudiante de ingeniería y en aquella lucha, porque además tú fuiste militante del MIR. Sí, yo fui fundador del MIR en Mérida, porque el MIR se fundó en el año 59. Sí. A escala nacional, y los que estamos en Mérida pues fundamos ese pedacito allá. El MIR fue una decisión de Acción Democrática, que se llamó primero Acción Democrática de Izquierda. Sin embargo, yo nunca milité en Acción Democrática. Yo jamás milité en ningún partido, sino en ese. En ese solo partido. En ese, ¿no? Y es curioso porque se decía en aquel entonces que era un movimiento y no un partido. Y por eso se le puso el nombre. Y por eso una de las razones por las cuales muchos nos inscribimos en el MIR, pues, porque era un movimiento. ¿Qué quería decir eso? Eso tenía un significado muy importante, que no había una rigidez autocrática dentro del movimiento, no había una disciplina, no era una cultura, no era el típico partido leninista. Patriarcal leninista, sino que era un movimiento amplio, donde se discutían las cosas, donde había participación, ¿te fijas? Y efectivamente así comenzó el MIR durante breve tiempo. También, claro, conspiró contra esa idea la lucha política, la clandestinidad, la lucha armada, pues, ¿no? Entonces los parámetros cambiaron indiscutiblemente, ¿no? Pero bueno, dejó de ser eso y se convirtió al final del camino en un partido más, partido totalmente vertical, leninista, pues, que ha sido una de las desgracias que ha tenido el movimiento político. Sobre todo en el caso de la izquierda, ¿no? Porque esta reflexión, alguien que nos está viendo está diciendo, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto? Y es parte del ejercicio del conocimiento. Porque la totalidad no es igual a la suma de las partes. Y esa es la idea como te pretenden imponer las metodologías. Entonces te crean una visión, el pensamiento dominante, que te hace ver, esto no tiene que ver con esto o es la suma de estas partecitas así. Cosa que no es cierto. Y muy importante para ti porque tú eres un hombre pues, formado en la ingeniería. Además tienes una profunda metodología para la comprensión de esto que para nosotros nos sirve como luz. Pero fíjate, esto es clave porque ¿qué es la organización entonces que se requiere? ¿Cuáles son las organizaciones que se requiere? Y uno no puede ser rígido, no puede ser tubular. No, fíjate, lo que está planteado en el mundo actualmente, a mi juicio, ¿no? Y de muchos otros, ¿no? Es una transformación cultural, o sea, es el fin de una civilización basada en la cultura patriarcal que es esa, la vertical, donde las cosas se imponen, ¿verdad? Donde no se reconoce al otro, ¿verdad? Contra la que Humberto Maturana llama matrística, que es una cultura no maternal, ¿no? Sino matrística, o sea, en el sentido de que se reconoce al otro, de que es más horizontal, donde las cosas se discuten, donde se va más al convencimiento que a la imposición. Ese es el choque fundamental. Entonces, claro, hoy día la discusión en el seno de los partidos que quieren ser vanguardia de un proceso revolucionario en esta época, tienen que regirse por una cultura matrística. Entonces tienen que propiciar, pero por mil caminos, de mil formas, pues, ¿no? Como decía Mao, ¿no? Sembrar mis flores para que florezcan, pues, ¿no? O sea, no es decretarlo y decir, bueno, yo voy a hacer esto, sino en la práctica y en verdad que tú tengas donde oírte, ¿no? Porque el problema no es que en una discusión se diga, bueno, todos están informados, yo les he dicho, yo les he mandado documentos, ¿no? El problema es que haya los espacios donde esos documentos se discutan en verdad, con libertad y con profundidad. No, y que puedan ser desconstruidos y reconstruidos con la realidad, para que tenga legitimidad, ¿no? Porque quienes hemos militado, claro, yo vengo en la otra fase del MIR, y esto es importante, esto que estamos haciendo referencia, porque entonces uno se formó en aquella estructura llamada de la filodoxia, de la discusión como elemento permanente. Era el cuestionamiento a las cosas, a cualquier cosa era discutido, que incluso terminó degenerando, porque entonces nos llamaron revolucionarios de cafetines, cuando no lo éramos siquiera. Yo lo menos que me pasaba era un cafetín, y eso deformó una realidad, pero fue una manera de descalificar, porque entonces la derecha dijo que eran cabezas calientes y que lo único que sabían hacer era revolución en las páginas de los libros, y fue una manera de descalificarlo. Cuando tú requieres sustentar conceptualmente algo para poder saber qué es lo que deba cambiar, bueno, porque si no vuelves a reproducir lo mismo. De eso, a lo largo de la historia y en casi todos los procesos, han calificado a los que piensan, a los intelectuales. Pues.
que no dejan de ser revolucionarios. De eso calificaron a Trotsky, de eso calificaron a Lenin, de eso calificaron a Mao, a Zhou Enlai, a Ho Chi Minh. Todos fueron catalogados de intelectuales, de pensadores y nombres de acción. El pobre José Martí fue víctima de eso, precisamente cuando él invade, ¿verdad?, que está con unos militares de diferentes lugares, él es intelectual, entonces es menospreciado. Entonces él quiere ganarse como un galardón militar y comete el error, diría yo, ¿no?, de ir a ser de militar y lo matan, pues, desgraciadamente para el proceso cubano, ¿no?, que un intelectual de esa valía, ¿no?, y un dirigente de esa importancia haya muerto por querer ser militar, precisamente ser un hombre de acción, pues, ¿no? Sí. Entonces esas cosas hay que balancearlas, tiene que haber un balance, un juego entre la acción y el pensar, y el pensar tiene que presidir evidentemente a la acción. El hombre, con todo eso que yo dije antes, es fundamentalmente homo sapiens, ¿no? Así es. Y es un planificador por naturaleza. Y ahí fíjate que yo sigo diciendo, quizás alguien que no está viendo ahorita, porque es la calificación de la derecha. Cuando ellos se le ha agotado el modelo que ellos tienen, que han defendido, porque tú lo definías muy bien, hay un proceso más cultural, porque nos han cosificado, nos han alienado y terminamos estando de una manera tal que estamos enajenados, amarrados por el pensamiento que creemos que la sociedad es así, que la sociedad tiene que tener pobre, que la sociedad tiene que haber uno más vivo que otro. Y no entendemos que eso responde a un modelo impuesto que está unido, porque el capitalismo, más que ser una relación financiera, es una relación cultural. Y esto es importante porque esto tiene que ver con la discusión de la paz. Porque en la relación cultural marca la visibilización del otro, como la tolerancia y cómo ves al otro. Y eso es muy importante. Pero vamos a hacer una pausa, José Luis. Okay. Y nos gustaría que siguiéramos analizando esto en este momento, el alcance del gobierno nacional para garantizar la paz, que es nuestra responsabilidad, y estos acuerdos. Estamos con José Luis Pacheco Simancas, ya volvemos. Ya regresamos con Hoy en Contexto. Estás viendo Hoy en Contexto. Bueno, continuamos. Estamos acá con José Luis Pacheco Simancas, intelectual venezolano, quien le damos las gracias por estar acompañando. José Luis, tú... Ya regresamos con Hoy en Contexto. Bueno, continuamos. Estamos acá con el doctor José Luis Pacheco Simancas. José Luis, tú nos estás dando una explicación y quiero, para ubicarnos, el por qué. Porque de alguna manera todo el proceso de la intolerancia que se ha creado tiene que ver con un proceso de los estereotipos, cómo se creó aquí desde la imposición de la dualidad de partido, del acuerdo de Nueva York y después del acuerdo del Pacto de Punto Fijo. Toda idea que no se pareciera a eso, con aquellas ideas anticomunistas, que fue lo que llamaron cabeza caliente, fue generando una visión del mundo solamente que democracia era aquello. Y cualquier otro planteamiento de carácter social, de acción liberadora, eran ideas contrarias. Por lo tanto, eran vistas prejuiciadamente en los estereotipos, era comunismo. Y entonces se creó eso de comunismo, que se comen los muchachitos, que yo no sé qué, que te van a quitar esto. Entonces resulta que lo que es trasnochada son las ideas capitalistas. Así es. Porque no es más de lo mismo, no resuelve el problema de la pobreza, no resuelve el problema del desarrollo. Esa es una discusión que yo creo que nuestro gobierno la está impulsando y debemos hacerla. La está librando, y yo creo que estas conversaciones que se están abriendo y que serán públicas es una gran oportunidad precisamente para contrastar los modelos. Fíjate, todo el mundo sabe hoy día de que el capitalismo está en una crisis total y final. Y que no solamente es una crisis del sistema capitalista, sino que es una crisis civilizatoria, donde precisamente la cultura patriarcal está finalizando, pues, y tiene que ser sustituida por la otra cultura, la matrística, la del reconocimiento, la de la conversación, que es el socialismo, en fin de cuentas. En el fondo es el socialismo. Ahora, fíjate, no ha habido una etapa
más violenta, de mayor barbarie que la que estamos viviendo en este momento. Los Estados Unidos están llevando al colmo, por así decirlo, al epítome, la barbarie. Yo me acabo de leer un libro sobre Vietnam, sobre la guerra en Vietnam, y ahí es muy interesante la participación que tuvo Robert McNamara. Robert McNamara era el presidente de la Ford Company, ¿no? Entonces era un gran ejecutivo. Pero además era el hombre del Departamento de Estado. Sí, pero entonces lo llamaron precisamente por eso, él viene, es su origen, ¿no? Bueno, McNamara llegó a implantar un método sencillamente cuantificado. Él juzgaba la eficiencia de los batallones por el número de muertos del otro lado. No le importaba si eran muertos en combate, si eran hombres, si eran niños, si eran ancianos, si eran mujeres, si estaban formando parte del ejército o no, sencillamente el número de muertos. La meritocracia en Vietnam ascendía por el número de muertos. Bueno, cuando tú planteas una guerra, un combate en esos términos, estás llegando al máximo de la barbarie. Y por eso, en estos momentos, los Estados Unidos, que tú ves que están metidos en todas partes, no hay un lío, un brollo que se forma en el mundo donde ellos inmediatamente no estén, porque ellos se sienten predestinados a ser los guardianes del sistema de la propiedad privada, del capital, de la explotación, del mantenimiento de los pobres en su lugar. Ellos se sienten predestinados a eso, y lo han sido siempre. Los Estados Unidos se formaron acabando con los aborígenes, los desaparecieron, implantando la esclavitud negra. Y al final, cuando se independizaron, no hallaban qué hacer con los negros. Se plantearon llevarlos a África, deportarlos a todos, comprarlos a los propietarios, porque ellos tenían que comprarlos, no se los podían expropiar, ¿no? Entonces, pero eso les salía muy caro y no pudieron, entonces no se pudo hacer Liberia, que después, luego se formó como república. Y también pensaron en un momento dado poner los negros al sur del Río Grande y mandarlos con los bárbaros latinoamericanos que estaban abajo y dejar ellos una nación de blancos superiores, los reyes, y esos son ellos, y esa es la cultura de ellos. Tú, por ejemplo, ves a McCain, bueno, chicos, y ver a McCain es ver realmente un demente absoluto. Aparte es un hombre atrofiado físicamente por las circunstancias de la vida, por los embates que le tocó vivir, ¿no? Bueno, y esos son los dirigentes norteamericanos. Entonces, evidentemente es un proceso revolucionario que se está desarrollando en este momento ante un enemigo de esa cualidad, ¿verdad? Tiene que desarrollar una gran habilidad para aislarlo, para protegerse, pues, ¿no? Y es precisamente lo que estamos haciendo en Venezuela, lo que estamos haciendo en nuestra América. Nuestra América, gracias a las ideas del presidente Chávez, pues, a las ideas que eran de Simón Bolívar, pero que las impulsó Chávez en el momento concreto de UNASUR, de la CELAC, de Petrocaribe, de toda esta unión, es lo que nos puede proteger a nosotros de esa barbarie que está imperando en el mundo y que está imponiendo Estados Unidos. Y tú ves que está funcionando, está funcionando. Esto que se va a hacer ahora, o que comienza hoy, pues como comenzó ayer, mejor dicho, ¿no? Pero ya hoy se inicia en los detalles, en lo concreto de este diálogo político con la oposición. Yo creo que eso es sumamente importante para el país, para confrontar dos modelos, e importante para nosotros, los revolucionarios, ¿verdad? Porque los revolucionarios también tenemos que revisar nuestro propio modelo en la misma medida en que confrontamos el otro modelo. Así es. Porque tenemos que adecuarlo a una realidad, a un modernismo, ¿verdad? Y desechar viejas ideas dogmáticas, ¿verdad?, que nos han impedido, evidentemente, comprender y actuar debidamente, ¿no? Ese es un tema que yo creo que es muy importante. Por eso yo hablo de muchos debates al mismo tiempo. No solamente el debate con la burguesía, con la oposición, con el capitalismo, que es muy importante y afortunadamente va a ser público, sino también el debate entre nosotros. Claro, y tú no crees que eso va a ser, y perdona que te haya interrumpido, José Luis, que esto va a ser bien interesante, por eso nosotros tenemos que tener confianza en el gobierno. Yo no puedo prejuiciarme frente a la confianza que yo tengo en ti cuando yo sé que tú tienes un mandato, en este caso pues el vicario de Chávez, nuestro presidente legítimamente, que es Nicolás Maduro, quien lleva la voz cantante, de nosotros desconfiar. No, hay que dejar que las cosas ocurran. Ellos tienen una información que no tenemos nosotros y van a abrir un debate y nosotros tenemos que tener confianza y seguridad en ellos. Hasta que a mí no me demuestren una cosa, yo no puedo tener duda. Es decir, a mí me parece que eso va a ser bien interesante por lo que tú dices, porque se van a poner dos modelos.
se van a evidenciar, Claro. porque la discusión no puede ser, dame esto y toma esto. No, y bueno, aparte de eso, que el propio presidente... Es una discusión. El propio presidente Maduro y también Diosdado y todos nuestros dirigentes, ¿verdad?, lo han dicho claramente. Así no es. se trata de una negociación, se trata de un diálogo, de una conversación, de una confrontación. Evidentemente que siempre cualquier diálogo, cualquier conversación, de alguna manera llega en algo, algún elemento de negociación. Y eso tampoco es malo. Así es. Tampoco es malo. Porque tampoco podemos prejuiciarnos, ¿no? Exactamente. Si de repente el argumento que nosotros damos frente al desarrollo lo económico, que me parece que es el tema más sensible. Que es el más sensible y el más delicado. Bueno, nosotros le podemos demostrar, señores, hasta ahora aquí ustedes han vivido el rentismo. Esto no es posible. Exacto. Esto no es posible que sigamos en esta importadera. Ok, ha habido un fallo en esto, pero no puede ser que lo público no sirva para nada, porque esa fue la campaña de ustedes, que lo único que servía era lo privado para poder justificar la entrega como se hizo con toda esa política neoliberal. Pero eso son discusiones interesantes. Pero vamos a hacer una pausa y en el próximo segmento me gustaría que pudiéramos seguir desarrollando y escuchando esas cogitaciones que estás haciendo que son fundamentales. Vamos a la pausa. Estamos con José Luis Pacheco Simanca. Bueno, continuamos. Nosotros seguimos analizando este camino hacia la paz, que debe ser el diálogo, para poder enfrentar esta intolerancia que fue producto de todo un proceso sumatorio. Ese proceso no apareció de la noche a la mañana y eso es lo que estamos intentando analizar, porque hay que desmontar eso. El presidente Nicolás Maduro ha dicho que incluso hay que crear algunas normativas, algunas leyes que penalicen esa situación de intolerancia. No puede ser que uno vaya a un lugar y basta que uno esté hablando con una persona y uno le diga, José Luis, dígame dónde vives tú, que ahí ponen unas barricadas, una cosa donde la gente se consume, le impone al resto de las personas y solo por el hecho de que la persona le diga, por el hecho de que le diga que tú estás al lado, que tú eres chavista, oye, aquello parece que se le remueve la adrenalina, le funciona el páncreas y se le altera el intestino grueso y se le conecta con el cerebro y todo lo que tira es lo que está en el intestino grueso. Eso no puede ser. Entonces nosotros tenemos que crear un ambiente para eso. Bueno, no estamos de acuerdo. Vamos a filodoxiar. Eso no puede ser. Tú entras a un lugar de clase media, un restaurante o entras a un supermercado y ellos se permiten en alta voz insultar pues a Maduro, a quien sea, a Chávez, ¿no? Inclusive decir cosas horribles, ¿no? Y la mayoría de los que estamos con el proceso nos sentimos como cohibidos y callamos, ¿no? Claro, para evitar un problema de agresión, porque uno está consciente. Yo soy de quienes discuten, ¿no? Pero en términos suaves, ¿no? Pero la mayoría no lo hace. Pero esa confrontación viene desde hace mucho tiempo, prácticamente desde la Guerra Federal o antes, desde la colonia. Esa discriminación, ¿verdad?, hacia el autóctono, o sea, hacia el originario, hacia el aborigen, ¿verdad?, hacia el negro, y hacia el que es diferente, y sobre todo al que no es europeo. Sí. Porque el eurocentrismo es eso, el eurocentrismo es una diferencia de que ellos son los superiores, la raza superior, y tienen el derecho de imponerle su cultura al mundo. Es más, tienen la obligación. Así lo sienten los Estados Unidos, por ejemplo. Y lo siente también Francia. Y lo siente, tú ves que el presidente Hollande, que es dicen que es socialista, sin embargo es el primer aliado de los Estados Unidos en cuanto a violencia. Y la República Francesa, donde se dio la gran revolución francesa, con su lema de igualdad, fraternidad, libertad, etcétera, ha sido una de las más opresoras y de las más terribles a la hora de golpear y por ejemplo el caso de Vietnam es un caso, es un caso porque ellos estuvieron primero allí, fueron derrotados Indochina, primero, como se le llamaba, ¿no? En el 50 Indochina. Ellos tomaron todo lo que era Vietnam, Laos y Camboya, todo lo que era Indochina, que eran unos países muy pobres, arroceros, muy simples, estructuras sociales muy simples, y ellos allí sencillamente se metieron a apoyar a los terratenientes y a extraer la renta, porque ellos siempre han buscado la renta para explotar menos a su gente
y poder entonces tener un nivel de vida alto, ¿te fijas? Explotando fundamentalmente a los foráneos, a los países periféricos, a los países pobres. Eso ha sido una historia que no ha acabado y que está planteada ahorita. Lo que pasa es que la mayoría de los venezolanos que están en el campo opositor no se dan cuenta de eso. O sea, no entienden de que el modelo que ellos están tratando de imponer lo que lo lleva es a eso, a ser más explotados, a sufrir más, te fijas. Y nosotros tenemos que demostrar que nuestro modelo le va a proporcionar mayor suma de felicidad. Pero no solamente que ha sido donde hemos puesto el acento por necesidades históricas, por la inmensa deuda social que se tenía, a los pobres, a los muy pobres, ¿verdad? Sino que también los que no son pobres, enteramente pobres, que son de clase media, que son emprendedores, los pequeños y medianos empresarios, también tienen cabida dentro de este modelo. Y eso lo hemos planteado mucho desde que se hizo el plan de gobierno del presidente Chávez, el plan de los 5 polos del modelo territorial, y se han planteado en algunos libros. Yo, por ejemplo, he escrito varios libros y siempre he planteado ese tema del modelo territorial, los 5 ámbitos de la reproducción social. Aquí están los libros de ellos. Sí, aquí está, en este. Sí. En este me lo podrías enfocar aquí, en Panamá. Yo recomiendo incluso, este libro es tuyo y es del Sistema Capitalista Mundial, Polos de Poder Latinoamericano. Yo recomiendo que aquí esto que estamos conversando, para comprender la postura que tiene nuestro gobierno y la búsqueda de la paz en este momento, sobre todo cuando estos señores quieren hablar de que es un plan para imponer el comunismo, porque esa es la idea prejuiciada. Pero además tú también, de un modelo energético para nuestra América, visto en el marco del espacio y tiempo de la cultura, también tuyo, que me parece bien interesante porque esto nos permite argumentalmente a nosotros entender acerca del proyecto, porque es que la iglesia, no esa iglesia de Gustavo Gutiérrez Merino, aquel peruano, ni de Leonardo Bofi de Brasil, esa fe, no alienante, sino liberadora de la teología de la liberación, no es la que predomina en este momento en lo que es estos señores Padrón y el otro, de lo que es la iglesia, de la cúpula de la iglesia venezolana, que está al servicio, la cúpula, yo lo tengo bien claro, la cúpula de la iglesia que está en la idea del anticomunismo y prestándose, y que está comprometida con los planes, y que está descalificada para estar allí. No, y que claro, el anticomunismo, porque ya hoy día en verdad plantearse teóricamente el anticomunismo es casi un absurdo. Ya hoy se devela claramente que lo que había detrás de ese anticomunismo era la lucha contra la emergencia de los pobres y el mantenimiento de la sociedad en la misma estructura social conservadora en que ha existido. Unos ricos, unos pobres, unos explotadores, unos explotados. Y la iglesia siempre ha sido el elemento explotador, inclusive el que le da la validez espiritual e ideológica a esa explotación, y el que llama a la resignación al pobre, precisamente. Ese ha sido el papel histórico de la iglesia desde Constantino para acá. Sí, pero fíjate, planteado siempre cuando uno revisa eso en las cúpulas, los que estaban frente a eso. Claro, siempre hay los sacerdotes que están con el pueblo, que es donde surge la teología de la liberación. De la liberación, un movimiento redentor que es muy golpeado por Juan Pablo II. Así es. Y también por el actual Papa. Porque el actual Papa pertenecía al equipo de Juan Pablo II y fue uno de los que golpeó muchísimo a la teología de la liberación, sobre todo en Argentina y en Brasil. Así es. Bueno, pero eso es así, te fijas. Ahora, el tema es que aquí tenemos, afortunadamente, sacerdotes de gran calidad, de gran espiritualidad, consustanciados con un proceso de transformación y cambio, de redención de los pobres. Eso es una gran fuerza que tenemos nosotros. El padre Numa y otros tantos sacerdotes que están allí. Pues, y yo creo que hay que hacerles un llamado a ellos a que incluso en todas las parroquias donde puedan, recen, hagan unas misas. Yo fui monaguillo en mi época, hace muchísimos años. Y yo creo que nosotros tenemos que invocar, como dijo Fidel, porque ahí hay una condición humanista. Dios está al lado precisamente de aquellos que han sido producto de la injusticia. Y eso en parte es el socialismo. Claro.
Entonces a mí me parece que ellos deberían estos días rezar, hacerse consecutivamente actos para reafirmar la fe y conseguirnos uno a otro, bajar la situación. Y deberían, en un cambio revolucionario en la iglesia, hasta debatir, porque es bueno, porque los feligreses, ¿verdad?, tienen distintas ideas, tienen distintas aproximaciones. Entonces es bueno que bajo el marco de los mismos sacerdotes que tienen una preparación superior, ¿verdad?, y tienen una filosofía, vamos a decir, de la bondad, se hagan debates, te fijas, para ver si privando la bondad la gente entiende más lo que está pasando. Porque no es posible, fíjate, cuando tú ves estas formas de barbarie, como las guarimbas, ¿no?, y los actos derivados de ellas, los asesinatos inescrupulosos, pues, los francotiradores, el tiro en la cabeza, pues, tú ves que es la plena y absoluta barbarie, la misma que tenían los nazis, la misma que tienen los estadounidenses en Libia, en todas partes. Es igualito, pues, es la misma cosa. Entonces, eso es a lo que hay que tenerle miedo. Porque mucha gente también sucede, y el venezolano hemos tenido la fortuna de ser un país que desde la guerra federal no hemos tenido guerras, ¿no? Nosotros no sabemos lo que es una guerra. Así es. Y yo creo que esto, José Luis, yo te escuchaba allí desde una perspectiva de lo que he visto, el hecho histórico, que es algo que nos enseñó el presidente Chávez. Yo creo que esta es la lucha del amor a través del tiempo. Exacto. Porque es lo que hemos abrazado nosotros. Yo soy de lo que creo. Esta lucha hoy de la revolución es la lucha del amor a través del tiempo de quienes nos engañaron desde la guerra federal. Vamos a una pausa y ya volvemos. Bueno, hemos llegado a nuestro ya casi segmento final y tú estabas haciendo un análisis de aproximación de la importancia de este diálogo, pero además esto metido en toda la interrelación que tiene que ver lo que está en juego frente a una revolución, pero que nosotros tenemos que jugar a la paz. Y terminamos con una palabra, la lucha del amor a través del tiempo. Sí, fíjate. Tú tenías allí una explicación, incluso en uno de tus libros. Sí, fíjate tú, lo que caracteriza el hacer de la especie humana es que tiene una forma de organización, es lo que la define, que es la red. Los seres humanos funcionamos en red, la especie humana. Y las estructuras son las relaciones que hay entre los nodos, los elementos de esa red. Por eso, lo más importante en una revolución es el modelo. El modelo es lo que uno tiene que poner el acento y lo que debe discutir. El modelo nuestro, que es un modelo territorial en red, ¿verdad?, donde tienen cabida empresas de diferentes tipos. Y quien decide lo que es un servicio o lo que es una mercancía es la cultura, somos nosotros, es la definición del modelo. Entonces, por eso yo creo que eso es lo que fundamentalmente debemos discutirlo entre nosotros para afinar nuestras ideas y discutirlo con la oposición. Porque la oposición, hay una parte política, pero hay una parte social y económica que está actuando, de gente que quiere tener calidad de vida y participar reproductivamente dentro de un modelo que les permita a ellos realizarse. Y ese modelo lo tenemos nosotros. Fíjate. Aquí hay un libro que publicó la Universidad Bolivariana. Sí, ese lo pueden enseñar aquí a la Cámara, el más veterano de nosotros, que está compilado por Panamá, por Ayman Estudi y Fausto Fernández, y donde escribimos como 12 personas, Iraida, Luis Brito, Sanoja también. Sanoja. Sí. Bueno, y aquí hay una serie de trabajos, entre ellos todo uno mío, precisamente sobre el problema del modelo, de la red territorial, porque yo creo que eso es lo fundamental y lo que debemos trabajar para poder ofrecerle en términos prácticos a todos los emprendedores, a toda la gente con idea, a toda la gente que tenga talento, que tenga su lugar y tenga su beneficio, partiendo de la diversidad, de que todos somos distintos, pues, y de que una igualdad absoluta no nos la podemos plantear en este instante del proceso social. Claro, entonces, lo que tiene que tener es la concurrencia, es decir, ante los derechos. Claro, ni todo, exactamente. Porque cada quien de acuerdo con sus necesidades y cada cual de acuerdo con sus capacidades.
Claro. Por eso es que hablamos más incluso de la talentocracia. Exactamente, pero las capacidades varían de acuerdo al momento histórico, ¿verdad? Exacto. Tú, la gente que desgraciadamente viene de un historial largo de estar oprimido, te fijas, con grandes necesidades, le cuesta mucho más requerir los conocimientos para poder participar de manera creativa dentro de los procesos. Entonces tienes que buscar fórmulas más inteligentes para que esto se produzca, que ha sido en parte lo que le ha hecho mucho daño a las revoluciones con el estatismo, donde todo se hace desde el Estado únicamente y en verdad no se socializa los medios de producción. Entonces, socializarlo significa participar. Tienes que participar desde diferentes posiciones. No puedes participar de manera monocromática, o sea, de una manera fija. La diversidad, ¿no? es lo que va a componer realmente un modelo creativo. Ahora, ese es un modelo totalmente regulable, como decía el presidente Chávez, decía Simón Bolívar, nacimos distintos y la ley nos hace iguales. Exacto, ahí es donde está el carácter, la concurrencia por derecho. Y la cuestión cultural, te fijas. Exacto. Porque tú puedes perfectamente bien, una gente puede tener una empresa, una gente puede ser un emprendedor y tú le puedes desde el Estado, un Estado fuerte en el sentido normativo, normar, conducir, fiscalizar, te fijas, y hacer que las cosas se desarrollen con justicia. Pero no puede ser tampoco posible, lo que piensan algunos fundamentalistas, de que todo tiene que ser propiedad del Estado y que para el ejercicio de los cargos de dirección y de conducción no hace falta la preparación y el talento, sino que basta con que tú tengas un compromiso político. Sí, y es un elemento clave en este momento. Eso es clave y es fundamental ahorita. Claro, por el pensamiento creativo y descriptivo de cómo ir inventando. Eso es muy robinsoniano. Además, bueno, exacto, y eso era lo que planteaba Robinson, o erramos o acertamos o erramos. O erramos. Y es eso, inventamos. Pues. Inventar, crear. Inventar, crear, pero que era la palabra. Para inventar y para crear necesita una preparación. Claro. Y por eso él también ponía el acento en la escuela. Yo siempre he mantenido, eso lo hago en todos los trabajos que he publicado y en todas las oportunidades que tengo de decirlo en alguna parte, de que la parte de la educación es lo fundamental en nosotros. Evidentemente que en el mediano y largo plazo. En lo inmediato tiene que ser un modelo remedial que nos permita a nosotros, ¿verdad?, una participación de todos los elementos de clase media confundidos, porque están confundidos en verdad. Ellos no son capitalistas. Sí. Ellos no son capitalistas, ellos son asalariados del capital. Un pequeño propietario, un pequeño empresario, un pequeño constructor que es subcontratista, él no es capitalista, él es un empleado de las grandes empresas. Entonces, deben entender eso y más bien tú tienes que tratar de que ese empleado sea un empleado de mejor calidad e inclusive que tenga mayor autonomía para evitar precisamente que las grandes empresas sean quienes te dicten el camino por el cual vas a andar en la creación de la riqueza material. Claro, entonces, es que ahí donde está, y perdona José Luis, el desmontar. Por eso me parece bien interesante el planteamiento del diálogo en relación a los dos modelos, porque es el problema del prejuicio previo, de cómo se cosificó una cosa. Entonces lo llaman malviviente, tierrúos, cholúo. Eso hay que cambiarlo, claro. Ese esquema tiene que cambiar, porque si nosotros queremos una sociedad inclusiva, hay que admitir que el Estado tiene que jugar un papel importante para incluirlo. Exacto. Eso que tú describías. Y para regularlo. Ahora, no es lo mismo una persona que ha estado subsumida, metida en la pobreza, de una manera tal que casi se resigna y cree que Dios lo colocó a que él, su familia y todo fuesen así. Entonces, él redescubrirse le cuesta un poco más. Le cuesta mucho, entonces espera realmente que sea... Como creo que le está costando a alguna gente de la clase media, entonces entender cómo incorporar a esa persona. Exactamente. Que no puede ser con el mismo esquema de la limosna. Fíjate tú que es muy curioso que, por ejemplo, en Venezuela que tenemos a PDVSA y tenemos unas grandes empresas del Estado, casi se puede decir que el 90%, yo diría que casi el 100% de las consultoras son extranjeras o son manejadas por extranjeros. Y los venezolanos son empleados de esos extranjeros y algunos son subcontratistas de esos extranjeros. Pero no ha sido política del Estado
convertir a esas empresas consultoras de venezolanos en empresas grandes, en empresas que manejen tecnología, que manejen conocimientos universales, porque sin eso no lo puedes lograr, ¿te fijas? Y entonces nos condenan al papel de subordinados. O sea, son políticas que por estatificadoras son equivocadas, y yo creo que eso hay que decirlo. Sí, ahí hay un ejemplo típico, ¿no? Eso es que en la industria petrolera, que es lo mejor. Nosotros sacamos petróleo, tenemos unos chivos, o sea, unas torres, que bueno, se le llama chivo, también se le dice torres petroleras, y resulta que eso tenía que hacerlo una empresa que era precisamente una consultora, y no lo podíamos hacer nosotros. Nosotros tenemos gente aquí con talento, no, y que pueden hacer eso. Al final del camino. Porque eso entonces lo hace Emery Palmer o Schlumberger o lo hace Becker para el mantenimiento. Y al final del camino somos nosotros quienes lo hacemos, pero como empleados de ellos. Exacto. Eso es una paradoja que tenemos que corregir, y eso pasa en todo el cuerpo social. Entonces tú tienes que establecer un mecanismo de darle participación real a la gente, que cree riqueza, que tenga provecho, ¿verdad? Para que pueda sumarse a esto, pues. Y entonces mucha gente que nos adversa a nosotros en el campo de la oposición lo hace de una manera absurda, porque ellos se creen capitalistas cuando realmente son proletarios. Sí. Lo que pasa es que nosotros tampoco les hemos señalado claramente el camino para que sean proletarios revolucionarios y proletarios con modos de vida acordes con la realidad del mundo moderno, pues. Claro, un poco como decía el presidente, esa coexistencia, donde, bueno, yo hasta ahí, tú no te atreves a alguien porque piense contrario a ti. Exacto. Y a perseguirlo o someterlo, castigarlo. Pero a mí me parece bien interesante porque fíjate que yo creo que este proceso, y es parte de lo que tú definiste al comienzo, creo que la revolución está en un momento bien interesante. Brillante, diría yo. Sí. Brillante porque nosotros podemos, ¿verdad?, en verdad, llevar adelante una revolución señera para toda América. Porque fíjate, Ecuador, por ejemplo, Argentina, Brasil, tienen modelos mixtos, donde la empresa capitalista juega un gran papel, pero la llaman capitalista, pero no tienes por qué llamarla capitalista, porque realmente no es capitalista. Sí. ¿Qué es lo que es capitalista? Hay que revisar esa estructura semántica, yo creo, ¿Qué es lo que y de relación también. ¿Cuál es el capital? Capital son los bancos. La banca sí es capitalista. Si tú quieres luchar contra el capital, lucha contra la banca. Pero si tú quieres luchar contra el capital, no puedes luchar contra el verdurero. Pues ese no es capitalista. Ese es un empleado de los capitalistas en una cadena. Así es. Lo que él tiene que tomar conciencia precisamente es que a él, un Estado que está construyendo un socialismo libertario, le conviene mucho más que un capitalismo que lo va a oprimir y que lo va a hacer más pobre. Claro. Y yo creo que eso es la confrontación que nosotros debemos dar en esta discusión para que nuestro pueblo comprenda perfectamente bien cuál es el problema, pues. Fíjate, José Luis, en esta lucha del amor a través del tiempo, alguna gente, y yo quiero recordarlo, 9 de abril de 1948, el Bogotazo, con la muerte de Jorge Eliezer y Gaitán. Eso es lo que no queremos nosotros. Nosotros queremos conservar la paz. Gracias, José Luis, por tu aporte, haber estado aquí, y estamos pendientes porque yo soy de los que creo que frente a la meritocracia, la talentocracia. Gracias. Creo que hay que emular a aquellos quienes han dado para eso. Nos vemos para seguir haciendo patria y las mejores relaciones con los animalitos y con el ambiente no caigan en esa figura de la crueldad. Hasta mañana para seguir haciendo patria.